no solamente corporativos, sino datos macroeconómicos, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, que definitivamente van a afectar el desempeño del mercado. De hecho, hemos observado una corrección desde hace una semana, principalmente motivada por los resultados corporativos que no han sido tal como se esperaban inicialmente, y hablo de las compañías que tal vez han entregado resultados hasta ahora, pero la gran batería de datos definitivamente empieza de hecho esta tarde con los resultados de Microsoft. Iniciemos con de qué está hablando Wall Street en este momento, y es que nuevamente nos enfrentamos hacia otro cálculo, otra teoría de cuándo Estados Unidos podría entrar en recesión. La regla de Sam, que fue desarrollada en el año 96, si no estoy mal, lo que hace es mostrarle al mercado cómo el desempleo o los números de desempleo podrían anticipar lo que podría ser una recesión. Aquí hay que tener presente, yo creo que varios factores, y es que en lo largo de la historia, si bien es cierto, se han determinado, se han encontrado varios indicadores o varios cálculos que podrían, o señales que podrían predecir eventos como el de la recesión. Lo cierto es que no son 100% fiables, y una muestra para el mismo es tal vez uno de los que básicamente todos conocen, y de hecho hablamos la semana anterior, y es lo que tiene que ver con la inversión o la curva de rendimiento invertida, que como ustedes saben lleva ya prácticamente 2 años pues en esa forma, y pues hasta ahora Estados Unidos no ha entrado en recesión. Entonces sí son digamos cálculos que se tienen y muchas veces se deben tener en cuenta para poder anticipar ciertos movimientos, pero por otro lado hay que también entender que estos cálculos no son 100% fiables. Lo cierto es que el día viernes pues, se va a dar a conocer el dato de desempleo en Estados Unidos. Lo que dice esta fórmula es que si el número de variación de ese desempleo llega a superar el 0.5%, como ha ocurrido en el pasado, pues efectivamente Estados Unidos va a entrar en una recesión en los próximos meses. Entonces sí hay que estar presentes para el día viernes, donde se va a dar a conocer ese dato, y como les menciono, Wall Street está muy pendiente. Se espera una tasa del 4.1 en el desempleo, pero lo que dice esta regla de Sam es que si llegara a presentarse y el cálculo está más o menos en 4.2 a 4.4, ese es como el rango, si el desempleo llega a ubicarse en ese número, pues se van a disparar unas alertas aquí, según la regla, donde Estados Unidos, como les mencioné anteriormente, podría entrar en recesión. Ahora, que eso vaya a ocurrir, ya les mencioné, eso no es 100% fiable. Lo que sí es fiable es que como esta gráfica que les estoy mostrando actualmente es de lo que básicamente el 80 o 90% de la gente de Wall Street está hablando esta semana, pues sí es muy claro que podría generar una alta volatilidad en el mercado ese dato de desempleo, sí, como les menciono, se llegará a presentar por arriba de 4.10, es decir, una volatilidad por encima de lo normal que podría afectar de manera fuerte el desempeño del mercado, y más digamos cuando ya pasa toda la batería de información. Ahora, que el dato salga malo también tiene que ver con algo que hemos venido mencionando durante las últimas semanas. Recordemos que la semana anterior se dio a conocer el dato de crecimiento en Estados Unidos. Ese crecimiento o este dato de crecimiento del segundo trimestre se esperaba que fuera que se presentara sobre el 2%. El dato real fue el 2.8, fue mejor a lo esperado. Eso es tal vez lo primero a destacar, y por eso tal vez tuvimos ahí como números encontrados. Sin embargo, recuerden que también les había mencionado que el driver de mercado durante estas semanas iba a ser de los resultados corporativos. Bueno, el dato sí fue mejor a lo esperado, y aquí simplemente quiero destacar que lo que más sumó, lo que más agregó valor a ese dato de crecimiento tiene que ver con consumo. Y eso es importante porque ya lo hemos hablado, tal vez consumo
sea uno de los sectores en los cuales nosotros esperamos un mejor desempeño en los próximos meses. Podría ser una clave clara o una señal clara mejor de una reactivación de la economía estadounidense. Y para completar este mejor a lo esperado, pues el día de hoy esta mañana conocimos el dato de crecimiento en Europa, que fue de 0.5% y también fue mejor a lo esperado, pero miren ustedes, es la línea de color naranja. Aquí hay una correlación contra el PMI, pero miren ustedes, lo más interesante es ver cómo sí se observa una leve mejoría del desempeño del Creo que centrarme en un solo dato para determinar el comportamiento futuro de los índices bursátiles en este momento tal vez sería incorrecto. Más cuando lo que nosotros estamos tratando de determinar es, miren lo sensible que está el mercado, y de hecho cuando uno va a mirar la tensión que se está generando esta semana en particular en Wall Street es una tensión alta. La gente está, digamos, muy preocupada por los primeros resultados corporativos que se presentaron. Google salió muy bien, pero Tesla salió terrible. Después Google empezó a caer muy duro. Básicamente los 7 magníficos han venido siendo golpeados durante esta semana, pero lo cierto es que lo que se está determinando es que efectivamente las personas están muy tensas frente a los resultados corporativos. Entonces por eso les menciono que mirar un solo dato macroeconómico podría ser contraproducente en la medida en que lo que realmente recomendamos es tratar de mirar todos en su conjunto, y vuelvo a traerles esta gráfica a colación, que es el índice de sorpresa, que mide de una manera, digamos, conjunta todos esos datos macro frente a los datos estimados y datos reales. Bueno, esto ya lo había mencionado la semana anterior, aquí no me voy a enfocar mucho, pero recordemos que para las siguientes semanas lo que tenemos que estar monitoreando acá es ver si de alguna manera empieza a mostrarse alguna reversión de esta tendencia donde los datos han sido peores a lo esperado. Ya tenemos 2, por ejemplo, concluyentes, lo que les acabo de mencionar del GDP de Estados Unidos y el GDP de Europa. Entonces sí, de alguna manera podría ocurrir que viéramos una mejor evolución, pero también recuerden el día viernes, muy importante esa lectura de desempleo, que por esta regla y porque el mercado la está siguiendo podría generar alta volatilidad en el mercado en el caso que nos llegara a dar una sorpresa ya de desempleo superior al 4.2%. Bien, cuando ya pase todo este ruido, que va a terminar básicamente el viernes, tenemos resultados corporativos, ustedes saben, esta tarde Microsoft, tenemos Apple, Chevron al final de la semana, el día viernes, y también tenemos este dato de desempleo, ISM, reunión de la Reserva Federal. Realmente existe muchísima información esta semana, pero cuando ya termine todo este ruido, el mercado va a volver a preocuparse por las elecciones presidenciales. Ha pasado algo interesante, y es ver cómo Kamala Harris empieza a ganar mucho terreno frente a lo que estaba pasando con Joe Biden cuando era candidato presidencial. Aquí hay una diferencia importante, pero definitivamente lo que se ha determinado, pues por ahora, ¿no? Es muy difícil concluir quién va a ganar estas elecciones, pero por ahora lo que se ha concluido es que, si bien es cierto, ella podría ser una muy buena candidata, y de hecho ha recaudado muchísimo dinero en estas pocas jornadas que lleva de candidata presidencial. Desafortunadamente para ella, las condiciones están más a favor de que definitivamente Donald Trump sea reelecto como presidente en Estados Unidos. Independientemente de que cualquiera de los dos fuera electo presidente, estadísticamente lo que hemos observado es que para el segundo periodo, después de julio, miren ustedes que desde hace más de 60 años, la gran mayoría de meses y de comportamientos ha demostrado, solamente 3 años han tenido los índices un comportamiento negativo después de mitad de año en el año electoral. Esto también ya lo hemos mirado de una manera diferente, donde existe una probabilidad
del 80% estadísticamente que el año de elecciones sea un año positivo en el segundo semestre del mismo. Entonces yo diría que tratando de mirarlo desde el punto de vista de ese comportamiento estadístico y estacional, pues sí pareciera ser que el mercado se va a empezar a concentrar en estas expectativas y que podríamos tener un segundo semestre levemente favorable para el Standard & Poor's. Nosotros lo que estamos esperando es que a final del año tengamos una rentabilidad para el índice entre el 25 y 30% y recordemos que ya estamos con una rentabilidad cercana al 20%. Estamos como en el 17% para el Standard & Poor's. Como les había mencionado anteriormente, pues sí tenemos muchas resultados corporativos esta semana, pero esta tarde el mercado está pendiente y de hecho es básicamente de lo que se está hablando. Cómo van a ser los resultados de Microsoft, AMD, por supuesto, es muy importante. Recordemos que AMD es el mayor competidor de Nvidia. Hay mucha expectativa sobre lo que va a realizar, los movimientos que va a realizar esta compañía hacia adelante y cómo le va a competir a estos súper innovadores GPU. Miren que hace unos años, y es que realmente eso me llama muchísimo la atención y lo quiero mencionar en este momento, y es que hace tan solo 2 años se hablaba de las famosas GPU y para procesar información, como es el caso de nosotros en nuestra inteligencia artificial, se necesitaba contratar unos servidores muy potentes y muy costosos para procesar ese tipo de información, y en tan solo 2 años Nvidia logró prácticamente condensar esos procesadores que los conocíamos nosotros como CPU y transformarlos en estos nuevos GPU, y de hecho ya están disponibles incluso en computadores de laptops, etcétera, y estos computadores gamer y todo este asunto. Entonces es tan rápida la evolución tecnológica que estamos viviendo en este momento que cosas que se veían imposibles, vuelvo y menciono, hace 2 años, pues miren ustedes que ya están materializadas. Entonces sí es bien interesante ver qué va a mencionar esta tarde AMD frente al el futuro de su compañía. El día viernes Intel, que desafortunadamente está perdiendo muchísimo terreno cada día, pues también se espera si ellos de alguna manera van a tomar alguna decisión frente al desarrollo de sus procesadores, pero definitivamente la guerra continúa y eso va a ser bien interesante. Microsoft, por otro lado, ha tenido varios reveses, ustedes saben. Hace menos de una semana tuvimos un apagón a nivel global por los procesadores de Microsoft y una actualización del mismo de los programas de ellos, y también el mercado espera pues algún comentario frente a este suceso. Mañana en la tarde pues Meta va a entregar resultados, ha tenido una evolución positiva después de ese fiasco del metaverso, pero afortunadamente con toda la inclusión de la inteligencia artificial está reaccionando favorablemente en todas sus redes sociales. Y el día jueves pues va a estar Amazon, Apple e Intel, que ya la habían mencionado, digamos dentro de las más destacadas. Ya para finalizar el día viernes, como les menciono, esos datos en Estados Unidos, Exxon y Chevron, y son como las compañías que más se destacan, digamos, dentro de todo lo más relevante pues, que se va a conocer en Wall Street. Miren que esto es lo que les acabo de mencionar de toda esta como incertidumbre. Yo diría que el mercado no está asustado, preocupado por una corrección fuerte de mercado, ni siquiera con lo que hemos visto que ha pasado, una reducción del 2 o 3% desde la semana pasada, pero fíjense ustedes que el mercado no está preocupado por eso que ocurrió, sino es como a la expectativa, y ese es como el sentimiento que he visto. Es como, ¿qué es lo que va a pasar con toda esta batería de información durante esta semana? Entonces lo que yo he visto más es que las personas están muy reácidas a realizar nuevas inversiones. No hay liquidaciones masivas, pero sí están muy reácidas a tomar decisiones de inversión, y con toda la razón, porque ya lo vieron, hay muchísima información. Entonces puede ser que esta tarde tengamos un Microsoft espectacular, pero entonces mañana tenemos un Meta desastroso. Ese tipo de cosas pues obviamente afectan las decisiones a largo plazo, y pues es lo que estamos viendo reflejado acá en la encuesta de CNN, donde definitivamente el mercado prefiere los inversionistas prefieren estar muy aislados, y eso está bien.
Acá vamos a ver cómo ha afectado toda esta volatilidad, si la podemos llamar así, que hemos tenido durante la última semana a nuestro portafolio de inversión. Y miren ustedes, lo primero que quiero destacar es que básicamente todos los grandes inversionistas devolvieron las utilidades de este mes durante la última semana. Aquí está la última semana y miren ustedes cómo todos cayeron y están rentando. Charles Schwab está rentando 4% negativo, Morgan Stanley está rentando 3% negativo, BlackRock casi un 5% negativo solamente en este mes. Y esto tiene que ver mucho con algo que yo le mencionaba a alguien el día de ayer. El problema no es que sean buenos o malos analistas, y obviamente no sean malos o buenos inversionistas. Por supuesto que son inversionistas súper buenos y novedosos. Tienen dos problemas. Son los problemas que tal vez yo he detectado de estas grandes firmas y por qué tal vez no pueden moverse como lo hacemos nosotros. El primer gran problema es el tamaño, y digamos esa estructura que yo pensaría, incluso como en la misma línea de Elon Musk, en algún momento esas estructuras súper pesadas de corporaciones van a tener que cambiar, y van a tener que cambiar porque el mercado se mueve a una velocidad mucho más rápida que lo que se mueve, como yo lo decía también ayer, un comité de inversión. Entonces ellos ven resultados corporativos la semana pasada y estoy muy seguro que hasta ahora se están empezando a reunir y están empezando a mirar si de pronto van a liquidar algún portafolio, y no toman decisiones de una manera ágil, no porque no lo quisieron hacer, sino simplemente porque sus estructuras son tan pesadas que tienen que pasar por el asistente, el analista, el supervisor del analista, el comité de inversiones, la junta de miembros, y entonces cuando ya llegan a ese punto, a esa instancia de tomar una decisión, tal vez el mercado ya está en otra situación, y es eso tal vez lo que yo creo que más les afecta para tomar esas decisiones, digamos, rápidas. Caso contrario con lo que hacemos nosotros con el tema de inteligencia artificial, y fíjense que tal vez los dos llegamos a la misma decisión, simplemente que llegamos en momentos diferentes a esa decisión. El resultado entonces es que nosotros mantenemos, y básicamente somos los únicos que estamos operando al Standard & Poor's durante este mes, pero nuevamente demostramos que cuando hay una gran volatilidad, tal vez nuestro portafolio se mueve de una manera más ágil que lo que se mueve el resto de los gestores de portafolio de inversión. Nuestro portafolio pues básicamente sigue igual. Tenemos a Microsoft, algo se estaba liquidando esta mañana en el portafolio, pero también tenemos Google, Amazon, algo de Apple se estaba comprando esta mañana, y es lo que tenemos ahí en el portafolio de inversión. Aquí no hay grandes cambios, tenemos 36% en tecnología, 16% en telecomunicaciones. Miremos esto que sí nos llama muchísimo la atención, y es ver cómo nosotros la semana pasada, y aquí no cambié nada la gráfica que les presenté la semana anterior, y ese riesgo que estábamos mencionando, que aquí había un nivel de sobrecompra exagerado por el indicador de RSI, que ese era un peligro de corrección cercano al 3.65, miren ustedes que ya se materializó, o sea, efectivamente hubo una ruptura, el mercado efectivamente retrocedió en una semana casi un 4%. Pero yo creo que lo más interesante es ver lo que pasó en la parte inferior. ¿Qué es lo que estamos viendo en la parte inferior? Es algo que tiene mucho que ver con nuestra forma de analizar el mercado, y es velocidad. Pues fue tan rápida esa corrección que definitivamente no le dio espacio a muchos inversionistas de moverse, como de, oiga, me refugio, liquido, tal vez cambio la posición de una manera temporal. No daba tiempo, y efectivamente no dio tiempo, y entonces miren ustedes que ya prácticamente estamos en un nivel de sobreventa. Esa tal vez es la parte interesante. Entonces, ¿qué hay que hacer esta semana? Vienen muchísimos datos. Mañana en la mañana se va a conocer la inflación de julio en la zona. En la tarde se va a dar a conocer el statement de la Reserva Federal. Después, el jueves, se va a conocer decisión de tasas de interés del Banco de Inglaterra. También se van a conocer Jobs Claims, tasa de desempleo que yo les había dicho el día viernes, y algunos otros datos adicionales. Muchísima información. Adicionalmente, esta tarde tenemos Microsoft, AMD, mañana tenemos Meta,
Después el jueves tenemos Amazon y Apple, y el viernes para finalizar Chevron y Exxon dentro de las compañías que definitivamente podrían mover el mercado. Entonces fíjense que sí definitivamente hay muchísima información. La posición nuestra ha sido liquidar algunas compañías. No estamos con un nivel de sobreinversión muy alto. Muy seguramente el resto de Microsoft podría ser que lo liquidemos, o incluso o gran parte de Microsoft lo liquidemos antes de la entrega de resultados, y esto simplemente es una medida preventiva ante los altos volúmenes de volatilidad o los altos niveles de volatilidad que se han presentado durante estas jornadas. Muchísima volatilidad después de entregas de resultados. Entonces queremos blindar un poquito el portafolio y básicamente eso es lo que se va a realizar. Pero nuestra expectativa general, teniendo en cuenta los datos del GDP, lo que les mostré de manera inicial, pensando en que vamos a tener o lo que pasó con Google y Tesla son eventos aislados y tal vez el mercado y era normal, ¿no? Porque estábamos en un nivel de sobrecompra. Aquí tenemos una semana tal vez un poquito más consistente, pero definitivamente para irnos al lado negativo o a la razón negativa, estamos como en dos puntos de inflexión muy fuertes. El primero, las elecciones en Estados Unidos, que muestran un segundo semestre muy positivo. Esa es una razón para aún mantenernos con esa expectativa positiva, y que son tanta la cantidad de datos de esta semana que es prácticamente es tirar unos dados frente a lo que pueda ocurrir. Es mejor tener un nivel de inversión acorde, digamos, a la situación, no muy invertidos, con un optimismo moderado, y si definitivamente vemos que la semana termina con unos datos concluyentemente positivos, miren ustedes que está la cantidad de datos que definitivamente podríamos tener un mes de agosto bien interesante. Eso es como lo que tenemos para el día de hoy. De verdad, como siempre, les agradezco la confianza en nosotros y espero verlos